Bien, vamos a nuevamente a hacer una representación de las construcciones de funciones reales de varias variables, dando seguimiento a los videos anteriores. Podemos apreciar, esta es la gráfica de una de las funciones que analizamos en el aula, desde la vista superior, viendo como fondo el plano, vemos dónde está definido el dominio de la función, que es cuando 4 más 4x cuadrado menos 4 es mayor o igual que 0, y por tanto, a partir de esos valores en XY del plano, se traza esa superficie, que es lo que vemos aquí. Vamos a mover hacia abajo un poquito. Bien, nuevamente volvemos a colocarnos aquí. En esta ocasión vamos a visualizar dos maneras de que las curvas de nivel. Ahora partiendo, una es a través de los deslizadores y la otra será a través de la hoja de cálculo. En ese caso nos van a quedar trazadas muchas funciones en el plano y con el deslizador únicamente la que se refleja a través de un plano transversal paralelo que corta al eje. Vamos entonces a introducir en primer lugar este deslizador, que en este momento no afecta a nada porque no está siendo aplicado a ninguno de las situaciones de ecuaciones dadas. Tenemos ahora el plano, este plano está definido como z igual a n y este es la ecuación misma de la función real de varias variables, pero igualado a n. Entonces veamos qué ocurre si se mueve. Si se mueve en el valor de menos 1, sí se nota el plano que está en z igual a menos 1. Inclusive en 0, el plano estaría sobre todo el plano XY. Y todavía aquí no se visualiza nada porque sería todo el plano, pero si ya le damos el valor de 1, comienza a aparecer un pedacito de la parábola y así sucesivamente observamos, pero solamente sería parte de las curvas de nivel. Entonces vamos ahora a ocultar todos esos valores porque lo que nos interesa es ver diversas curvas de nivel de manera simultánea. Entonces generamos en la hoja de cálculo valores que van desde menos 10 hasta 10. Bueno, ya están completa y vamos a sustituir en vez del el nombre de z de la función de AXY, vamos a llamarlo C despejándolo y despejamos y de tal manera que nos va a quedar pues obviamente una parábola. Y el valor de los constantes C serán todos los valores que están en la columna A. Entonces, para el primer caso, si tenemos aquí, si me coloco sobre esta otra columna B, vemos que el valor de menos 10 al cuadrado corresponde al valor que está a la primera celda de la columna A. Y así sucesivamente. ¿Sí? Igual lo vemos en la siguiente. Podemos inclusive buscar interceptos, en este caso, de esta curva con este eje y se obtienen los interceptos y lo mismo de esta curva, pero ahora lo vamos a hacer con el eje Y. Vamos a ver aquí, eje Y esto. No me la marca todavía. Vamos a ver. Es que estoy fuera de lugar. Tiene que estar ahí en interceptos y ahora sí, cancelar. Aquí tenemos el punto C. Entonces el punto C, donde se encuentra, si los visualizamos, están aquí. Y todos ellos, como son interceptos, pues tienen una de sus parejas que es 0. Bien, entonces seguidamente vamos a seguir encontrando más valores de curva de nivel. Y en algún momento algunas se van a repetir, dado que es el valor igual a menos 1. Por ejemplo, este con este equivale a lo mismo. ¿Sí? Se sobreponen. Y con eso estaríamos ya concluyendo la gráfica de las curvas de nivel. Puedo esto ampliarlo un poquito más.
o a hacerlo más corto y aquí para que se visualice. Entonces, si me vengo aquí a darle rotación a lo que es, vemos que tenemos las curvas de nivel en el plano y que están relacionadas con los valores que asociados a puntos en la superficie. Nuevamente vamos a darle visualización y vemos también cómo va cambiando. Algunas coinciden con los valores que tenemos ya dentro de las curvas de nivel y por eso pues casi no se notan, se sobreponen. Entonces, esos dos maneras diferentes. Aquí observamos que en este plano se refleja sobre la curva de nivel esa superficie azulada que es la que me está dando al valor de la curva de nivel para ese corte paralelo al plano, porque también pueden haber otro tipo de despeje, se pudo haber despejado quizás el valor de X, ¿no? Bien, entonces con esto estaríamos pues visualizando la primera de las gráficas que tenemos y que hemos visto en clase, analizándolo las curvas de nivel y de paso viendo cómo se hacen los interceptos. Bien, bien, ahora tomamos otra función de la que ya habíamos visto en clase, solo que es logarítmica. En este ejemplo, pues vamos a considerar también el caso de el deslizador, para que visualicemos bien cuáles son los datos que tiene esa función. Pero antes, como es un logaritmo, recordemos que el argumento tiene que ser estrictamente mayor que 0. Vamos a mover aquí, observamos que existe como una línea transversal cuando veamos lo vemos desde arriba, o sea que van a ser rectas que parten desde ese corte en el plano de manera transversal y se queda esa hoja doblada, como que si fuera una hoja doblada. Vamos entonces ahora a colocar nuevamente nuestro deslizador, nuevamente definimos el plano y nuevamente igualamos ahora la función al valor del deslizador, o sea que esto es igual al valor de n, lo mismo que se hizo en el ejemplo anterior. Y si yo muevo esto, pues es claro que van a visualizarse varias rectas. En algún momento se ven unas un poco cerca, pero también en otro momento se alejan. Entonces, son situaciones del valor. Le puedo dar otro valor de n todavía más abajo para que todavía corte ahí más, pero bueno, dejémoslo de esa forma. Vamos ahora a ocultar esos valores de deslizador y vamos a generar nuevamente valores de C, desde menos 10 hasta 10, y se despeja nuevamente el valor de A sub XY y obtenemos que este menos 10 pues quede en el exponente del E, porque para despejar un logaritmo tenemos que aplicar el logaritmo L a ambos lados. Entonces tenemos en primer lugar pues esa primera recta, que es muy parecido a lo que ya teníamos, solo que aquí se representan ya una secuencia, que es como generalmente tenemos. Ahí en ese momento quedan muy pegaditas, entonces casi no se notan las que están al principio. Veamos si muevo esto hasta acá y lo separo un poco. Entonces cada vez yo lo puedo separar más. Y así sucesivamente hasta obtener hasta el valor de la columna donde vale 10 y obtenemos pues estos valores. Vamos aquí concluyendo de alguna manera
para mover esto aquí y vamos a visualizar nuevamente nuestro deslizador y los planos y vamos moviendo y veremos pues de qué forma, solo que ahorita ya la recta que se confunde con los valores de las gráficas que ya estaban definidas. Entonces ahí son los cortes que al hacer ese corte se proyecta la recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sería otra manera de representar. Podríamos hasta dejar un rastro, pero en este caso pues no tiene tanto sentido. Bien, con esto hacemos una pausa y vamos a continuar con otro. Esta fue otra gráfica que analizamos. Aquí pues ya no vamos a utilizar el deslizador. Recuerden cómo se veía desde arriba el dominio, como lo tratamos de representar, pues de igual forma esto sería ya una gráfica difícil de hacer en el pizarrón, pero ahora la vamos a poder apreciar. Vamos a darle a los mismos valores que hemos estado analizando, solamente que pues aquí no puede ser X y Y no puede ser 0 y se observan, no están considerados dentro de los datos dados. De nueva cuenta, despejamos para C, a X, Y le damos el valor de C, que son los valores que corresponden a las constantes de la primera columna A, y los sustituimos y esta es la gráfica que nos va a ir quedando. Entonces se va acercando y luego viene desde arriba ese movimiento, y eso es la gráfica de la función y acompañada de sus curvas de nivel, que en este caso pues nos están analizando como en el ejemplo anterior, que lo planteamos usando el deslizador. Entonces, podemos darle movimiento a esa superficie para poder interpretar un poco lo que ocurre al momento. Aquí está, por ejemplo, miren esas curvas de nivel que corresponde a lo que está representando la gráfica. Bien, vamos a moverlo de esta manera. Está dentro del dominio de la función y con esto pues serían las primeras 3 representaciones que hicimos de las gráficas de las funciones en clase. Pero vamos a agregar una adicional. Vamos a hacer nuevamente una pausa para cambiar de función. Esta otra función es una función logarítmica, pero tiene la forma exponencial fuera y un logaritmo. Es un logaritmo al cual se le resta una exponencial. La gráfica de esta superficie es la que estamos visualizando nuevamente. Y si nos vamos a ver el dominio, pues su dominio pues quedaría denotado por esos valores que se ven en el sombreado de esa superficie. Es sobre el plano XY son los valores que están definidos. ¿Cuáles valores? Pues cuando X más Y es estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque la forma exponencial es cualquier número real. Entonces, en ese caso, se le dan nuevamente valores a los valores de X. Y lo que nos queda aquí es una recta, fíjense en este caso, pero va a ir cambiando, aparentemente, pero va a ir cambiando si lo acercamos, vemos que es como una hoja doblada en forma aguda. Entonces, si lo dejamos así, por eso es importante visualizar, hacer un acercamiento de la gráfica, porque aquí pudiéramos haber dicho, me queda una recta. Entonces, por eso si se fijan las unidades en algunos ejemplos que hemos hecho, o las he agrandado o las he achicado. Es muy importante tener ese cuidado para no llevarse una mala interpretación. Y aquí, en este caso, tenemos la primera curva de nivel que va respetando justamente lo que hemos estado diciendo, que está contenida en el dominio de la función. Ese acercamiento se va haciendo de esa manera, visualicemos aquí.
y algunos ya los que están arriba del plano XY, pues entonces queda justamente en ese, al interior. Entonces es muy importante visualizarlo. También vamos a analizar en esta ocasión el cálculo de los interceptos. Aquí yo tengo este punto A, que es el intercepto con el eje de las X de esa gráfica, que en este caso esta gráfica corresponde a la gráfica B1, o sea, la primera que tenemos aquí. Y luego le colocamos otro coordenada de punto, que es el 0, 0, que corresponde a B1, pero en el eje Y, o sea, en el origen. Y en el otro valor que tenemos el punto C y D, aunque pareciera que están ahí mismo, son valores diferentes. O sea, el D es casi cerca de 0. Entonces, así es como se van acercando estas curvas. Sin embargo, en este caso, al lado derecho se alejan y en los que están del lado izquierdo se aproximan cada vez más. Entonces, esto es muy interesante comprenderlo, porque al momento, claro, de hacer una gráfica a mano no es posible, pero esto nos puede ayudar para poder interpretar. Aquí ya estamos hablando de esta curva de nivel, es justamente la gráfica que tenemos para cuando tengo el valor de 0 y es donde está haciendo este corte del plano. La voy a volver a tocar y si observan, ahí se resalta. Para distinguirla un poco más, puedo cambiarle hasta de color, puedo ponerla en azul, para que podamos nosotros distinguirla un poco más y hacerle un poquito el trazo más grueso. Entonces aquí ya podemos apreciar de mejor manera esa curva de nivel, que es en este caso sobre el corte que tiene la superficie y el plano. Entonces ya hemos visto cómo calcular los interceptos. Nuevamente podemos repasarlo. Me voy aquí donde dice intersección, toco este punto y toco la recta. Y lo que me debe de marcar es este punto de intersección, que en este caso no tiene intersección con el eje de las X, a diferencia, solamente con el eje de la Y, a diferencia de estas otras que sí tiene intersección con el eje X y con el eje Y. Bien, con esto estamos terminando la parte de representaciones de funciones de reales de varias variables y que corresponde a el tema 4. Espero que con esta nueva explicación valoren un poquito el utilizar GeoGebra para reforzar sus conocimientos. Al finalizar esta presentación de las construcciones gráficas, encontrarán una serie de preguntas que es muy importante se las hagan y traten de buscar soluciones al respecto. Bien, entonces, por favor, recuerden que tienen que visualizar la parte de las preguntas y respuestas. Esto les va a ayudar para realizar actividades que se les asignen dentro como parte de la clase. Vamos a cerrar, no voy a guardar y nuevamente voy a abrir esto para que termine de estar esta grabación. Y quiero resaltar que tenemos aquí las preguntas, que son las preguntas de reflexión y que es muy importante que ustedes siempre las analicen. Entonces, dejamos cerrando aquí esta parte parcial del video.